Comencemos con una afirmación que está tomada de la obra Contribución a la Guerra en Curso, publicada por Gilles Deleuze y Tikkun, el colectivo Tikkun. Esta es una frase clave para poder entender lo que hemos estado viviendo en el continente a contar del año pasado y que se va a seguir proyectando durante este año. El terror y la crisis, señalan, son, ante todo, maneras de gobernar. En Chile en particular, a partir del 18 de octubre pasado, se desarrolló la fase final de un largo proceso revolucionario que ha vivido nuestro país, a contar literalmente del día 12 de septiembre del año 1973 a la fecha. Este largo proceso ha desembocado en que el modelo que se ha venido aplicando revolucionario en el país cambió su metodología y su estructura y se expresa, entre otras cosas, en esta frase que señalaba al comienzo. Lo que vemos acá son algunas imágenes que dan cuenta de lo anterior, particularmente por la simbología empleada. Tenemos acá en la imagen superior izquierda la llamada caósfera o estrella del caos, que es un símbolo del anarquismo insurreccional que está presente literalmente en todo nuestro país y en rayados callejeros. Y curiosamente, haciendo referencia a la obra que mencioné, uno de los muchos rayados ha sido justamente la palabra Tikkun, escrita, esto es en torno a la Plaza Baquedano, en la zona céntrica de Santiago, el corazón y el área cero, como se ha venido a llamar, esta área donde se han provocado las mayores manifestaciones, protestas y actos de violencia y vandalismo en la ciudad. El hecho entonces es que hay evidencia empírica que permite afirmar que el modelo que estamos viendo aplicado en nuestro país y en el resto del continente no corresponde al modelo tradicional revolucionario con una jerarquía vertical, piramidal, sino a un modelo horizontal, molecular y disipado que voy a explicar a continuación. La definición formal de revolución molecular disipada y el nombre mismo, la terminología utilizada, no es de autoría de quien habla ni autoría de algún teórico que no sea el propio autor de este concepto, que es Félix Guattari, uno de los ideólogos y filósofos de la deconstrucción como modelo ideológico, que señala básicamente que a través de la estrategia política desconstruccionista llamada revolución molecular disipada, se intenta llevar a cabo un nuevo modelo de acción revolucionaria horizontal que normaliza de manera global y cotidiana disposiciones y conductas en orden a alterar el estado de normalidad social del sistema dominante con el objetivo de ser derogado y sustituido. Se realiza entonces a través de acciones que generan caos y cese del flujo de normalidad. Es una confrontación de tipo guerrilla urbana o guerrilla rural, recodificada a partir del movimiento situacionista, que es su antecedente fundamental ideológico anterior, constituyendo un modelo de acción simbólica de combate cuyos nuevos militantes, que son propios de la sociedad civil, movimientos sociales, colectivos, etcétera, del orden horizontal, combaten molecularmente al sistema para imponer su propia dominación. A ellos se suman otros actores. Félix Guattari, el autor principal, afirmó que la revolución entonces no se juega únicamente en el ámbito del discurso político manifiesto ni de la confrontación por vía violenta o con uso de armas directamente, sino además en un plano, y él lo señala, mucho más molecular, que atañe a lo que él denominó las mutaciones del deseo y a las mutaciones técnico-científicas, artísticas, etc. Dicho lo anterior, frente a modelos donde se entendía un liderazgo de carácter vertical con un jefe o un líder de la revolución, tenemos un modelo donde hoy día no tenemos liderazgos visibles, donde en realidad son moleculares las expresiones y por ende hay mucha gente que participa de distintos ámbitos y por ende para las estructuras tradicionales del Estado es muy difícil operar para poder contener este tipo de expresiones. A partir de ese concepto, otro autor importante es Hans Magnus Enzensberger, que en el año 94 publicó Ensayos sobre la discordia, un autor alemán, que definió con mayor precisión qué ocurre cuando se pasa de revolución molecular disipada a guerra molecular y señaló: la guerra civil molecular es un grado de fragmentación social que pone en riesgo el ejercicio del monopolio de la violencia por parte del Estado. La degradación del aparato estatal provoca el deterioro de los parámetros de seguridad interior. Y la indolencia, falta de estímulos, accionar cansino y falta de vocación comienzan a manifestarse en las instituciones estatales que deben velar por la seguridad. Las responsabilidades institucionales de seguridad no se ejercen, sea por omisión o tolerancia pasiva a cambio de beneficios. Los funcionarios estatales se involucran de manera directa y protagónica en operaciones delictivas. Finalmente, se deja de confiar por parte de la población en las fuerzas del orden y en la justicia.
En Chile, el modelo ha venido desarrollándose a partir de múltiples actores y de múltiples hechos sumamente clave. Acá en este cuadro resumen que no tengo tiempo de poder explicar, aunque en alguno de los videos del canal RCT hay alguna bajada de esta lámina en particular para explicar paso por paso. Simplemente hago notar que es posible en el tiempo seguir una sucesión de hechos que dan cuenta del avance del proceso revolucionario a partir, por ejemplo, de la visita en 1991 de Félix Guattari a Chile, se encontró acá y dejó instalada ya desde esa fecha una escuela de formación que ha seguido desarrollándose hasta el día de hoy. Simplemente hago notar entonces que no se trata en ninguna forma de una cosa espontánea, de una cosa que haya surgido de manera improvisada, no. Acá hay una planificación estratégica de largo plazo que ha venido cumpliéndose paso a paso, pasando de una etapa de resistencia en la que se encontró todo el sector revolucionario en el país a finales de los 70, a una acción de defensa, luego una acción de contraofensiva y finalmente una acción de ofensiva que se está desarrollando hoy día. En el contexto del análisis tradicional, habitualmente en ese continuo de izquierdas-derechas se suele apelar a la izquierda como el gran motor de los movimientos revolucionarios. No obstante, esa apelación carece de profundidad politológica analítica, porque esa izquierda a la que se hace referencia habitualmente es parte de lo que conocemos como el sistemismo o las estructuras sistémicas de partido. Pero existen dos componentes no visualizados habitualmente que son tan o más relevantes que esa izquierda sistémica, que son el antisistemismo, un sector enormemente amplio, disperso, disgregado de organizaciones, grupos, movimientos e incluso partidos que están en contra del sistema. Pero otro sector incluso más relevante desde el punto de vista ideológico que constituye la verdadera vanguardia ideológica del proceso revolucionario que estamos viviendo es el sector del asistemismo. Los asistémicos se diferencian de los otros dos sectores, antisistema y sistema, porque sus principios ideológicos simplemente refutan a los dos anteriores. Ni siquiera es que estén literalmente en contra, han superado las etapas de lo que ellos llaman la dicotomía o el binario y están más allá de eso. En particular, la deconstrucción como fenómeno filosófico es de carácter asistémico y lo que va a venir posteriormente, que es post-deconstrucción, que ni siquiera tenemos mucho atisbo de qué se trata, sabemos que es después, pero no sabemos muy bien de qué se trata, está situado en este parámetro. Y el fundamento de los sectores o de los grupos y organizaciones asistémicos es la derogación de todo binario, la derogación de toda metafísica. Y por ende, esto atañe tanto a los grupos antisistema como a los grupos sistémicos a la vez. Pero sí quiero detenerme acá, que es el modelo estratégico que se aplica en el modelo de revolución molecular disipada en términos de conflicto. Y acá hay una cuestión fundamental. Frente a los modelos tradicionales de conflicto, donde la estrategia que se había venido desarrollando era la estrategia de ajedrez, es decir, de dar jaque mate al rey o eliminar al contrario por la vía de capturar al liderazgo, ese es el concepto general, que es el modelo habitual en que se entiende todo conflicto en las academias de guerra en casi todas partes. El modelo de revolución molecular disipada está basado en otro tipo de estrategia que se ha tomado de un juego tradicional oriental, el mal llamado ajedrez chino o ajedrez japonés, el Go en japonés, Wei Chi en chino, Baduk en coreano, que es un juego milenario cuyas formas de conflicto son diferentes, porque básicamente reemplaza esta sistematicidad y esta lógica del ajedrez que es lineal, direccional y determinada por una lógica mucho más flexible donde lo que importa es centralmente la captura de territorio. Y el territorio en código de lectura de la deconstrucción y por ende en código de lectura de la revolución molecular disipada corresponde a fuerza. Quien tiene más territorio entonces tiene más fuerza. Y el principal territorio a captar o a capturar es el territorio en la mente de quien está viendo estos acontecimientos. El territorio está en la mente de las personas y también, por cierto, en el territorio físico. Del punto de vista operativo, la táctica que se emplea en el modelo es siempre esta y no varía casi en absoluto. Es una táctica de consenso y coerción. Los sectores revolucionarios, a través de coerción, buscan que la estructura del Estado llegue a cierto consenso que vuelve a ser superado y volvemos a un modelo de coerción nuevamente. Entonces, cada vez que el Estado se presta a negociar, a llegar a algún tipo de acuerdo, lo único que hace es favorecer el avance del mismo proceso, porque el proceso en realidad no quiere llegar a ningún tipo de consenso y por la vía de coerción sobre coerción hace avanzar al proceso revolucionario como tal.
Y aquí me detengo porque en los rayados murales que aparecieron en Santiago con mucha anterioridad a los atentados que comenzaron el día 18 de octubre con el ataque sistemático a las estaciones del metro, eh, en los rayados, incluso en las propias estaciones, se podía leer de la evasión a la insurrección. Y eso es porque hay una cadena de sucesos que se eslabonan a partir del acto de evasión, que es un acto donde no hay necesariamente ningún tipo de agresión formal respecto del sistema, sino simplemente la evasión de ciertos controles. Y esa evasión se manifestó particularmente el día 18 de octubre, planificada originalmente por estudiantes secundarios a través de redes sociales, con el salto arriba de los torniquetes, que es una imagen icónica porque hay una obra de los deconstruccionistas donde la portada de la obra muestra a un estudiante literalmente saltando las barreras del metro. Entonces, esta evasión, que es el primer nivel de todo el proceso que se desarrolla a continuación, tiene secuencias que se pueden analizar politológicamente de forma bastante estricta. De la evasión se pasa al desacato, la imagen que vemos ahí entonces que ya estaban evadiendo, pero incluso cuando se hace presencia policial para contener aquello, se desacata la autoridad por parte de estos mismos estudiantes, no se le hace caso a Carabineros de Chile y ellos simplemente pasan. Y eso implica que se pasa del desacato a la resistencia, porque cuando Carabineros pretendía nuevamente entrar a controlar a estos manifestantes, ellos resistían, y ahí está la imagen física de aquello, este intento de imponer la autoridad y por ende caían en desobediencia. Ya no había el acatamiento y por ende la obediencia respecto a la autoridad y de eso se pasa a la insumisión porque no hay sometimiento a la autoridad y esa insumisión se manifestó por lo menos en Chile en estas sentadas al borde de los andenes del metro que impedían que circularan los trenes. De la insumisión se pasa a la insubordinación, de la insubordinación a la rebelión y finalmente ya estamos en el proceso insurreccional mismo. Entonces, ese es el modo como pasamos de la evasión a la insurrección. Esto además en el modelo tiene al menos tres fases que son sumamente claras y definidas. Una fase de escalamiento donde las acciones van subiendo y elevándose en tono, en términos y en capacidad de agresión y violencia. Una etapa de copamiento donde a través de control territorial, aplicando tácticas de Go, logran controlar determinados sectores de la ciudad y del país a nivel general y esos sectores que activan focos de conflicto en el mismo momento, al mismo tiempo, en diversos lugares, logran copar la respuesta de control por parte de las fuerzas de orden y seguridad y el Estado entonces no tiene capacidad de respuesta para todos los focos al mismo tiempo en todo el país. Y finalmente, si esa situación se proyecta y llega a una etapa de colapso, llegamos a la etapa de saturación, donde el sistema completo se desborda y simplemente cesa el Estado de Derecho y no tenemos ninguna capacidad de respuesta. Finalmente, brevemente, una descripción de cómo se llega a la fase de saturación, que en su último nivel lleva al corte y suspensión de la paz y el orden social y un estado técnico de guerra civil de baja intensidad en un inicio, pero que puede escalar muy rápidamente a guerra civil de alta intensidad, con uso de armas largas y saturación y desborde del Estado. En la estructura de conflicto a nivel de la guerrilla urbana, por lo menos, ellos definieron, y así se dio a conocer a nivel, yo diría, bastante internacional, la idea de la primera línea, ¿no? Pero esa primera línea está formada por varios sectores o participantes que no tienen directa conexión entre ellos y no en articulación, sino en el hecho, se juntan para actuar de esta forma y siempre se subsume a la idea de la primera línea, que es la que enfrenta a las fuerzas de orden, una sexta y una séptima línea que corresponden al comando y control de estas acciones y al aparato revolucionario central que no son visibles en el modelo. Finalmente, los escenarios proyectados a partir de lo que se ha visto en Chile y particularmente el agravamiento de la situación que vamos a verificar y estamos vivenciando a partir del coronavirus en el país, los escenarios de salida institucional de este conflicto no son muchos. En realidad, el único escenario realmente institucional donde se mantiene la estructura vertical del Estado, pero determinado el gobierno del propio Estado, como mencioné la idea de gobierno anteriormente, por la propia revolución, es donde la revolución casi triunfa en todo. El resto de los escenarios siempre tienen quiebre en la institucionalidad en algún grado, porque los grados de violencia, escalamiento, copamiento y saturación aumentan a medida que el proceso avanza.